Muy buen día, hermanos. Bienvenidos todos. Para considerar qué es lo bueno y lo malo, qué es lo moralmente correcto o cuál es el valor ético en nuestras acciones, debemos definir un punto de base en primer lugar. Algunos creen que el aspecto de la sociedad o el aspecto de la cultura es ese punto. Otros dicen que hay un valor per se en el hombre, de manera interna. Pero aunque estos aspectos tienen injerencia en este tema, no obstante, ninguno es tan categóricamente claro para definir esto. La Biblia nos da un estándar, un camino, nos da una regla con la cual podemos medir todas las acciones de los seres humanos, tanto externas como internas. Es decir, ese estándar nos dice si lo que pensamos acerca de algo es correcto o no, y si nuestras acciones van en línea a lo que es bueno y agradable a Dios. Eso es lo que en este año se nos permitió tratar en la serie sobre la ley de Dios. Más específicamente, tratando los 10 mandamientos llamados la ley, el decálogo, la ley moral. La ley es ese estándar o punto base para conocer si lo que hacemos, pensamos o decimos está bien o no. Podríamos considerar los 10 mandamientos como un resumen que contiene todo deber y toda prohibición que tenemos todos los hombres, creyentes y no creyentes. Los primeros 4 mandamientos, como bien ya saben, nos enseñan cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y los 6 posteriores, cómo debemos tratar a nuestro prójimo. La teología clásica toma la ley, el decálogo, y propone un triple uso para esa ley. El uso civil, el uso evangelístico o evangelizador y el uso didáctico. En primer lugar, el Señor ha dejado su ley para el uso civil, para restringir el mal, para amenazar al delincuente, para procurar la paz y el orden en una nación o estado. Ese es el sentir de Pablo, por ejemplo, cuando escribe sobre el gobierno civil en Romanos 13:3, que dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero en segundo lugar, la ley también ha sido dada para el incrédulo, para mostrarle su pecado, para mostrarle su incapacidad de poder entrar al cielo por sus propias fuerzas. Además que por ser pecador, lo único que le puede esperar es el justo juicio de Dios por la transgresión de la ley, que es la muerte eterna. A este uso de la ley se le ha llamado el uso evangelístico. La ley nos muestra que nuestra justicia, que es reprobable, nos conduce al infierno, pero también la ley nos conduce al único justo en quien debemos confiar y creer de todo corazón, que es Jesucristo. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y mientras la ley se usa para restringir el mal en una nación y para dar a conocer la condición caída del hombre delante de Dios, también hay un uso de la ley para el cristiano. El primer uso reprime la maldad, el segundo revela la condición caída, pero el tercero instruye al cristiano para vivir como un hijo de Dios. Y a este tercer uso se le ha llamado el uso didáctico de la ley. Ahora, el cristiano que ha nacido de nuevo, en gratitud a la obra salvadora de Dios, recorre un camino de santidad. Esto ocurre porque en la nueva vida que tenemos en Cristo, deseamos conocer la voluntad de Dios. Deseamos hacer justicia y misericordia, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero al conocer esta voluntad de Dios, también queremos ponerla en práctica.
Queremos obedecerla y encaminar nuestra voluntad a la de Él. No porque nos salvemos por esto, sino por gratitud de la salvación que nos ha concedido por gracia, para glorificarle, para dar testimonio de Él. Y sin embargo, aún no olvidamos que aunque no podemos obedecerle completamente, sí podemos pedir de su gracia y ser capacitados mediante el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y verdad. Y es este tercer uso de la ley, hermanos, el que inspira las palabras del salmista en el Salmo capítulo 119, del verso 29 al verso 32, que quisiera que leyéramos nuevamente. Dice el salmista, verso 29, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Mis hermanos, mi propósito en esta mañana es concluir nuestra serie de los 10 mandamientos, mostrando que para vivir como hijos de Dios debemos conocer su ley divina, debemos practicar una obediencia transformadora y debemos depender de la capacitación celestial de Dios para cumplir este propósito. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes, por eso he titulado a esta enseñanza Caminando en la verdad, aplicando la ley de Dios a nuestras vidas. Así que mis hermanos, a la luz de esto, vamos a revisar este texto y vamos a extraer estos 3 principios: conocer, obedecer y depender, que nos enseña el Señor a través de su palabra. Pero el Salmo, capítulo 119, es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos y la razón de esto es que está escrito en 22 secciones. Esas 22 secciones corresponden a las 22 letras del alefato hebreo, que pertenece al idioma hebreo. Y el contenido está escrito como una especie de acróstico por cada una de estas letras. La que nos corresponde a nosotros en nuestra porción es la letra Dalet o la D para nosotros, y es allí donde encontramos entonces nuestro texto. El contenido de este capítulo 119 en general, las 22 secciones, principalmente hablan de la alabanza a Dios, pero también a su palabra, y es una exhortación a buscar los caminos del Señor por medio de su ley perfecta. Y por eso he escogido este texto para que hablemos de cómo somos hijos de Dios, debemos caminar en la verdad. Así que en primer lugar, vamos a considerar conocer su ley divina. Para caminar como hijos de Dios, debemos conocer su ley divina. Y la forma de hacerlo, según el salmista, es con 3 asuntos. Es desechando el camino de mentira, escogiendo el camino de verdad y teniendo interés por la voluntad del Señor. Por ejemplo, miren el versículo número 29, cómo inicia el salmista, dice entonces: aparta de mí el camino de la mentira. Ahora, el camino de mentira a la que se refiere el Salmo es el camino de engaño, es el camino de error, es el camino de hipocresía, de falsedad, de infidelidad. El salmista está pidiéndole al Señor que no lo deje ser engañado por la mentira, pero también no quiere llegar a ser él un mentiroso. Muchas veces, incautos, caemos en este camino. Es el camino a veces que nos promete una vida fácil. Eso fue lo que le ofreció, por ejemplo, Satanás a Cristo, si solo se postraba ante él, como dice Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ese es el camino de mentira al cual el salmista está diciendo: apártame de ese camino. El salmista le pide al Señor que lo aparte. Ese camino lo va a conducir a la muerte, y Cristo en su palabra también nos dio más detalles de este camino. Él llamó a este camino de la mentira el camino ancho que conduce a la perdición. Es el camino por el que muchos van. Nuestros amigos van por este camino, nuestras familias van por este camino, y tal vez nosotros, sin darnos cuenta,
también vamos por este camino. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que escuchamos. El hombre siempre desea justificar su pecado y nuestra condición caída, hermanos, nos inclina a las filosofías y a las huecas sutilezas, a ideologías que solo nos apartan de lo que el Señor considera agradable. A veces terminamos defendiendo lo que Dios condena: la idolatría, la irreverencia, el libertinaje, la desobediencia, el odio, la lujuria, la mentira, la fornicación, el adulterio, la codicia, entre otras cosas. Todo esto tiene que ver con este camino del que el salmista está hablando. Pero nuestro espíritu debe ser como el del salmista, apartarse de este camino, no desear conocerlo. Así, para conocer la ley divina, primero debemos apartarnos de la mentira. Estamos hablando de algo intelectual primero que todo. Estamos hablando de ese conocimiento que nosotros queremos tener de lo correcto, de lo bueno, de lo que es agradable al Señor. Y lo primero que tenemos que hacer es desechar toda esta basura de filosofías y huecas sutilezas. Pero también el texto nos dice que lo primero es apartarnos de la mentira, pero lo segundo, según el versículo número 30, es escoger el camino de verdad. Dice el salmista: escogí el camino de la verdad. Hermanos, cuando creemos en el Señor, estamos escogiendo la puerta estrecha y el camino angosto también. Estamos escogiendo la verdad de la palabra. Estamos afirmando que esa es la única verdad que nos salva y guía en este mundo. Aquí la ley de Dios, hermanos, tiene un papel muy importante. Ella nos revela la santidad y justicia de Dios. Si usted quiere saber qué es lo bueno y qué no lo es, mire la ley de Dios. La ley refleja la naturaleza de Dios, que es una naturaleza en santidad, pero la ley misma es santa. Nos muestra qué es Él, pero también nos muestra qué es lo que Él desea de nosotros. Nosotros sabemos como cristianos que Cristo dio su vida por nosotros, pero ¿cómo la dio? En primer lugar, cumpliendo la ley perfectamente y dando su vida en pago por la transgresión de esa ley que nosotros transgredimos precisamente. Nosotros no podríamos cumplir en nuestras fuerzas la ley nunca, pero ahora, libertados del pecado en la sangre de Cristo, Él quiere que sigamos este camino de santidad. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, hermanos, empezamos el camino que debemos recorrer hasta el último día de nuestras vidas. El camino puede ser de corta duración, pues no sabemos cuánto sea el tiempo de partir a la presencia del Señor, o también puede ser muy largo, pero en ambos casos, lo que el Señor quiere de nosotros es que nos apartemos del pecado y que le sigamos a Él. Por ejemplo, miren lo que dice Juan en la primera carta de Juan, capítulo número 2. Vamos allí. Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, es decir, en la verdad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 1, ahí más atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 16. Ahora, leámoslo desde el 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que para vivir como hijos de Dios, debemos apartarnos de la mentira, pero debemos escoger la verdad, debemos conocer su ley, debemos andar como Cristo anduvo, debemos ser santos como Él es santo, y no como a veces nos dicen algunos,
que no es necesario vivir vidas de santidad ni de frutos dignos de arrepentimiento, sino que podemos vivir como queramos. Noten cómo la palabra va en contra de esa idea y nos enseña que sí, tenemos que obedecer al Señor, no para salvación, pero sí para gratificar a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Romanos, no lo busquen, lo voy a leer, Romanos 6, del versículo 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, pues los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así, hermanos, para vivir como hijos de Dios tenemos que conocer su ley divina, y esto lo hacemos echando fuera la mentira, escogiendo la verdad, pero también el salmista nos va a decir algo importante. Volvamos al Salmo 119. El versículo 29 nuevamente dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, y esta parte es la que me interesa, he puesto tus juicios delante de mí. Así que apartemos mentira, escojamos la verdad, pero tengamos un genuino interés por la voluntad del Señor. Es decir, piensen en lo siguiente. Un joven cristiano, soltero, se congrega, dice estar apartado de la mentira, dice haber escogido el camino de la verdad, pero realmente no le interesa la palabra de Dios, no la lee nunca, él no conoce la ley, no le interesa cómo la ley debe guiar su vida, no medita en ello. Aparece una mujer incrédula y él se ve perdidamente enamorado de ella. Lamentablemente, al no mostrar interés por la ley del Señor en su vida, se le olvida cosas que Dios dijo, como por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y vuelve a esta mujer un Dios para él. Se le olvida además que Dios en su ley dice no cometerás adulterio, y como no estudia, no profundiza, no sabe qué significa esto y tampoco le interesa, termina en fornicación, en inmundicia, en yugo desigual, engañado totalmente por las tinieblas, y tal vez al final de su vida, siguiendo ese camino de desinterés y engaño, lo único que reciba del Señor sea, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso el salmista dice, he puesto tus juicios delante de mí. Eso significa prestar atención, mostrar un genuino interés por la voluntad del Señor. Y eso es lo que debemos hacer si realmente somos hijos de Dios. Y a veces fallamos en esto. Decimos conocer la verdad, decimos apartarnos de la mentira, pero no nos importa la verdad, no nos importa conocer lo que el Señor nos tiene que decir. Pedimos consejos a todo mundo, excepto al Señor en su palabra. Pedimos consejos a todo mundo, excepto al estándar y al camino de santidad que Él nos muestra a través de su ley. Pero como saben, vivir como hijos de Dios no es solamente saber cosas, no es solamente conocer la Biblia, no es solamente aún interesarnos por la Biblia. Podemos estudiarla, podemos memorizarla, podemos meditarla, leerla, pero si no la practicamos día a día, de nada sirve. Por eso, además de conocer su ley divina, que es nuestro primer encabezado, debemos practicar una obediencia transformadora. Así, en segundo lugar, hermanos, para vivir como hijos de Dios, debemos practicar una obediencia transformadora. Y por eso el salmista dice en el versículo 31, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. ¿A qué me refiero cuando digo practicar una obediencia transformadora? Me refiero a vivir perseverando, es decir, no solamente ser oidores, sino ser hacedores para no ser engañados, es llevar a la práctica lo que vamos conociendo en el camino que el Señor nos muestra. Ahora, no vamos a aprender todo en un instante, como tampoco vamos a llegar a perfeccionarnos de esa manera. Y mientras conocemos cada parte de los mandamientos del Señor, sus implicaciones y su relación con nuestra vida, debemos ir corrigiendo, poniendo en práctica y no cesando de hacer el bien. Esa es la expresión que utiliza el salmista cuando dice, me he apegado. Por eso debemos tener en cuenta esto, para practicar una obediencia transformadora,
hay que perseverar, hay que luchar, hay que resistir, hay que aguantar. Me he apegado a tus testimonios. No debemos desfallecer, debemos seguir intentando. A pesar de caernos, debemos levantarnos y avanzar y aprender y corregir y mejorar. Eso es lo que significa la palabra apegarse en el texto. Significa perseguir, es pegarse, es aferrarse, es agarrarse con todas las fuerzas, como el salmista está declarándole a Dios que Él ha hecho. Nosotros también hacemos así. Noten que Él no dice, me intentaré apegar, me intentaré aferrar a ti, si es posible, sino me he apegado, es decir, si es posible, apegarnos a la voluntad del Señor. Sin embargo, esto nunca lo lograríamos por nuestras propias fuerzas. A pesar de haber sido rescatados por la gracia de Dios, por esa gracia que nos ha concedido Dios en Cristo Jesús y de tener asegurada la eternidad junto a Él, esto no es suficiente para pegarnos a Él, no por Él, sino por causa de nuestra debilidad para responder a todo esto en gratitud a Dios. Por eso, el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para poder ser capacitados y así conocer y obedecer lo que Dios nos manda como a sus hijos. Y por eso, en tercer lugar, para vivir como hijos de Dios, debemos no solamente conocer su ley divina, practicar una obediencia transformadora, sino depender de la capacitación celestial. Es Dios, hermanos, quien hace todo, y por tanto la gloria debe ser solo para Él. Es Dios quien nos muestra el camino, es Dios quien nos da la capacidad de conocer su ley, y es Dios quien nos da la capacidad de obedecer su ley. Miren, por ejemplo, lo que el salmista sigue diciendo. Dice, versículo 32, por el camino de tus mandamientos. Esa parte nos deja ver que es Dios quien traza el camino. Por eso al principio decía, ¿quién establece qué es lo correcto y qué no? Solamente Dios. Y Dios nos ha manifestado eso a través de su ley divina. El camino de sus mandamientos no es nuestros mandamientos, no es nuestro camino, no es la forma en la que a nosotros nos parezca vivir, sino es la forma en la que Dios nos ha dicho que debemos vivir como hijos suyos. No es el camino de nuestra familia, no es el camino de la sociedad, no es el camino de la tradición, es el camino de Dios. Y si Dios no fuera puntual en su revelación, como lo ha sido, jamás, por causa de la dureza pecaminosa de nuestro corazón, sabríamos cuál es su camino. Tendríamos alguna sombra, alguna figura de qué es lo correcto y qué no, pero el Señor ha querido revelarlo claramente en su palabra. Él ha revelado su voluntad. Él ha dicho, no tengan dioses ajenos, no se hagan imagen de mí, no usen mi nombre en vano, guarden mi día, honren a sus padres, no odien, no adulteren, no roben, no acusen falsamente, no codicien. Pero hay una condición para poder correr por este camino. Correr, ¿cuál es la idea de correr? La idea es hacer algo con gusto, con deseo, con anhelo, con prontitud y con toda nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ir al Señor. Pero para poder ir al Señor, el salmista lo sabe y nosotros también, es Dios quien nos da la capacidad. Es Dios quien nos da, por ejemplo, la capacidad de conocerle. Dice el salmista al final del verso 32, cuando ensanches mi corazón. Pero también, una parte que me pasé adrede, en el versículo 29, en la segunda parte dice, y en tu misericordia, concédeme tu ley. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Él está reconociendo que la capacidad de comprensión, de gozo y de confianza solamente se la da el Señor. Es Dios quien ahora, después de habernos regenerado para poder creer en Jesús, después de habernos justificado, después de habernos adoptado, nos ilumina para entender las cosas que solamente la mente espiritual puede llegar a entender. Miren conmigo 1 Corintios capítulo 2 y recordamos estas palabras de Pablo. 1 Corintios capítulo número 2. Versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente hombres y mujeres que han sido rescatados por el Señor pueden llegar a comprender lo que la ley dice, a comprender lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces esa iluminación del Espíritu en nuestras vidas como que va y viene, dependiendo de la obediencia y el conjunto de la vida cristiana que tengamos. Cuando nos apartamos del Señor, a veces no comprendemos tan claramente las cosas. Cuando no añadimos, por ejemplo, a nuestra fe virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, todas estas cosas empiezan a verse un poco borrosas en nuestra vida. Pero es el Espíritu el que nos empieza a mostrar con clara comprensión qué es lo que quiere decir el Señor, qué es lo que quiere decirnos en su palabra y qué es lo que debemos hacer en cada una de las situaciones que vivimos día a día. Pero, algo más, Salmo 119, en el que estamos, es una oración. El salmista está orando. Debemos orar como el salmista está orando, pidiendo discernimiento, pidiendo conocimiento, pidiendo entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solo Dios, hermanos, nos puede dar la capacidad para que podamos hacer esto, pero luego también es Dios quien nos da la capacidad de poner en práctica. Es Dios quien nos da la capacidad de hacer, obedecer con el mayor gusto, con la mayor prontitud y alegría. La voluntad de Dios lo hacemos o lo podemos llegar a hacer por causa de Dios, hermanos. Será un hecho cuando Dios nos dé la capacidad para hacerlo, y Él nos dará la capacidad si le pedimos de su provisión y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Un texto muy conocido de esto, hermanos, es Filipenses capítulo 2, verso 13, que dice: porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos entonces, mis hermanos, confiar en nuestras fuerzas como si fuéramos suficientes. Nuestra confianza debe estar en Dios para así, en el momento de la prueba, no ser avergonzados. Volvamos al Salmo capítulo 119, y por eso es que en el versículo 31 el salmista dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. ¿Por qué? Porque el salmista no está esperando en sus fuerzas. El salmista ni siquiera está esperando en su condición pecaminosa. Piense, por ejemplo, en lo que hoy un cristiano normal piensa acerca de este tema del pecado. Entonces, un cristiano normal dice: es muy difícil, en el momento que sea tentado, ¿qué va a pasar? Voy a caer, es lo primero que piensa. Y que si se le va a presentar la situación de la tentación, va a caer. Y que si va a tener una prueba, va a perderla. Y siempre está pensando de esta manera porque lo está mirando en sus fuerzas. Y sabe que en sus fuerzas es un ser humano como el resto de seres humanos que están contaminados con el pecado, sea totalmente por ser un incrédulo o sea parcialmente por ser un creyente. Pero siempre tenemos la mentalidad de que cuando venga la tentación, de que cuando se presente esa mujer, ese hombre, esa oportunidad, vamos a caer y no vamos a poder sostenernos. Pero el problema es que estamos apuntando en la dirección incorrecta. Debemos apuntar es al cielo, en donde está el Señor, quien nos va a capacitar para poder librarnos de la hora de la prueba. Y por eso el salmista, confiando en el Señor, conociendo la ley del Señor, poniéndola en práctica constantemente, dice: oh Señor, no me avergüences. Es el Señor el que va a dar entonces el fruto de esa obediencia. La vergüenza, hermanos, es el producto del pecado. Así como Adán y Eva se avergonzaron al comer del fruto del árbol prohibido, así cada vez que nosotros comemos de ese fruto, transgrediendo la ley de Dios, nos avergonzaremos. Pero el salmista tiene la esperanza de que, escogiendo el camino de la verdad, poniendo la ley de Dios delante de él, perseverando en su obediencia, en el momento de la prueba, el resultado será el deseado, el fruto será recogido y habremos resistido un día más por depositar nuestras fuerzas en él. A manera de ilustración, hermanos, si este es el camino que hemos de seguir como hijos de Dios, es decir, conociendo su ley divina, apartándonos de la mentira y escogiendo la verdad, practicando una obediencia transformadora, perseverando en su ley,
esperando resistir en el Señor y dependiendo de una capacidad celestial para saber y hacer, entonces el joven soltero que les mencioné, que estaba en una situación de tentación, sabrá que unirse a una mujer incrédula en un yugo desigual desagrada al Señor, que por más hermosa que le parezca esta mujer, está muerta en sus delitos y pecados, y que lo que necesita esa mujer no es a este hombre, sino a Jesús, y que lo que él necesita hacer no es a esa mujer, sino honrar a Dios, que Él sea su único Dios, para glorificarle con todo su ser. Si este es el camino que hemos de seguir para vivir como hijos de Dios, entonces la hermana que ha escuchado cierto chisme se detendrá y dejará de escuchar cosas que dañarán su corazón. Detendrá esa cadena sutil de murmuración que puede destruir una amistad, una familia o a una iglesia. Sabrá qué es lo que tiene que hacer porque ha estudiado la palabra y sabrá qué debe hacer porque ha meditado en la ley del Señor. Va a decirle a aquel hermano, aquella hermana que está difamando a su prójimo, hable directamente con él o con ella. La palabra así lo demanda y resuelvan el asunto en amor. Y así esta mujer habrá resistido la tentación de llevar con sus labios la maldad de otros y de su propio corazón. Habrá resistido la prueba, habrá resistido un día más por conocer la ley de Dios, por perseverar en obediencia y por depender de Dios. Y así podría, hermanos, seguir ilustrando no solo con el adulterio o la murmuración, sino con la honra a los padres, con guardar el día del Señor y con cada mandamiento que el Señor hasta el día de hoy nos ha permitido conocer, escudriñar y aún escuchar desde este púlpito y desde su preciosa palabra. La pregunta que queda es esta: ¿qué camino está siguiendo en su vida, hermano? ¿El camino de la verdad? ¿El de vivir como hijo de Dios o como hijo de quién? Pregúntese si realmente la palabra que sabe, que conoce, le hace bien a su vida. Porque me temo que a veces nuestros problemas, hermanos, no se deben a la desinformación, no se debe a que ignoremos la verdad de la palabra del Señor, sino al desinterés por la ley de Dios, a la falta de obediencia, a la irreverencia, a la rebeldía. Tal vez si yo les preguntara de los 10 mandamientos, me los podrían decir memorizados, pero ¿son un bien para su vida? ¿Realmente los está poniendo en práctica? Salimos a veces a la batalla contra Satanás, contra el pecado, pero salimos ondeando una bandera blanca desde el inicio, rindiéndonos de antemano sin ni siquiera entrenar, sin prepararnos, sin luchar. Ni siquiera hacemos el esfuerzo, no nos interesa. Pero Dios nos dice que si actuamos de esa manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. El cristiano, hermanos, vive para obedecer a su Señor, a su Rey, y el Rey nos dice qué es lo que debemos hacer. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué estamos esperando? ¿Realmente damos testimonio de ser hijos de Dios? ¿O año tras año, día a día, seguimos siendo el mismo Pedro y la misma Pedrita, y no Cristo en Pedro o Cristo en Pedrita? Pregúntese también esto: ¿no es suficiente motivación saber todo lo que Dios ha hecho por usted? Él envió a su Hijo a morir de la forma más humillante para pagar por nuestros pecados. Cristo padeció sudando gotas de sangre, padeció con su piel rasgada por los latigazos, padeció muriendo de agonía al ser crucificado. Y nosotros, hermanos, no podemos levantarnos temprano para congregarnos el domingo para honrarlo en su santo día, porque estamos cansados, porque nos trasnochamos el sábado viendo una serie, una película, en una fiesta. No podemos hacer eso. No podemos honrar a nuestros padres solo porque no estamos de acuerdo con ellos. No podemos quitar la mirada de una mujer que no es nuestra esposa. No podemos bajar la mirada, no podemos tener un poco de dominio propio cuando escuchamos un chisme o una murmuración.
No podemos resistir tomar algo que no nos pertenece. No podemos dejar de codiciar cosas que son temporales para poner los ojos en las celestiales. Lamentablemente, si no podemos, es que no estamos caminando en la verdad, hermanos. No estamos aplicando la ley de Dios en nuestras vidas. Ni la conocemos, ni la ponemos en práctica, ni dependemos de Dios, que es el que da las fuerzas. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña, junto al salmista en este capítulo, en esta porción, que sí es posible que honremos al Señor. Lo podemos honrar deseando conocer y ahondar en su palabra, interesándonos por lo que Dios nos tiene que decir día a día. Me acuerdo de un caso como el que estaba ilustrando, y era un caso real de un joven que estaba diciendo, se enamoró de una mujer incrédula y según él era un creyente, y se preguntaba, ¿qué haré, Señor? Muéstrame tu voluntad. Y uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué nos pasa a nosotros eso? Cuando tenemos una oportunidad de hacer fraude y decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿por qué nos pasa eso? Porque no conocemos la ley, porque no la obedecemos y no estamos dependiendo del Señor. Y nos engañamos a nosotros mismos justificando nuestro pecado. Pero Dios nos dice, hermanos, que sí es posible que honremos al Señor, que lo honremos deseando conocer y ahondar su palabra, interesándonos por lo que Dios nos tiene que decir. Es posible honrarlo obedeciéndole y guardándonos del mal. Y todo, no por nuestras fuerzas, sino porque si le pedimos esto, Él nos capacitará. Él nos dará sabiduría para saber cómo actuar en cada ocasión. El que no tenga sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala. Él nos da de su espíritu para poder ser guiados a la santidad y así cuando vuelva nuestro Señor por segunda vez, podemos estar con Él como buenos siervos y fieles, que fueron fieles en lo poco y en lo mucho serán recompensados. Que como hijos amados respondimos a nuestro Padre con amor y gratitud. Mi hermano, mi propósito con esta enseñanza y mi deseo es que no salga hoy por esta puerta siendo el mismo. Crucifique su carne y avive su corazón con esta palabra, porque este es el camino que debemos seguir como hijos de Dios. Este es el camino que el Señor nos ha enseñado a lo largo de predicación tras predicación, de letra tras letra que encontramos en esta bendita palabra. ¿Qué está haciendo con su vida, hermano? ¿Está poniendo en práctica? ¿Estamos poniendo en práctica? ¿Qué vamos a hacer al momento de salir de este lugar? Tenemos que poner en práctica la ley de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos? Poner en práctica la ley de Dios. Déjenme finalizar con esto. Porque todo esto que acabé de decir, se lo estoy diciendo a mis hermanos, se lo estoy diciendo a los creyentes. Pero si usted que me escucha no ha creído en Cristo Jesús, la ley no le va a servir para esto. La ley no le va a servir como guía. Le va a servir para mostrar que usted es un pecador y que se va a ir al infierno si no deposita su confianza en aquel que cumplió la ley perfectamente. Y ese fue Jesucristo el justo. Crea en Él y así podrá gozarse en el día de su venida junto a nosotros los que hemos creído. Así que mis hermanos, hoy pudimos considerar cuál es ese camino de la verdad. Y ese camino de la verdad es el camino que como hijos de Dios debemos caminar, conociendo su ley divina, apartándonos de la mentira, escogiendo la verdad e interesándonos por ella. Es el camino en donde practicamos una obediencia transformadora, perseveramos en ella, luchamos, avanzamos día a día, paso a paso, poco a poco, pero esto lo podemos hacer teniendo una dependencia del celestial, nuestro Dios que nos capacita para saber, nuestro Dios que nos capacita para hacer. Así que mis hermanos, que el Señor añada bendición a su palabra y vamos a orar para darle gracias a Él. Señor, te damos mil gracias en esta mañana por tu palabra preciosa, por este camino que nos has puesto a seguir en esta iglesia local, Señor, por concedernos el estudiar las maravillas de tu ley, tu santa palabra, Señor. Gracias por este año y aún el año pasado que nos permitiste compartir este tema.
Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu santidad y tu poder, como cantábamos. Tú eres santo, 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 Señor. Y asimismo, Señor, deseamos ser santos para glorificarte, Señor, para dar testimonio al mundo, para agradecerte por lo que has hecho por nosotros, aún sin merecerlo. Y aunque tropezamos y fallamos, Señor, porque confesamos que no hemos sido buenos ni santos, no obstante, la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado y nos ayuda a seguir avanzando en esta carrera que tenemos por delante, Señor. Permítenos correrla genuinamente. Permítenos cada día más ahondar en tu palabra preciosa, Señor. Permítenos cada día ponerlo en práctica, que hoy mismo comencemos, Señor, no teniendo dioses ajenos, Señor, apartando cualquier atisbo de idolatría en nuestras vidas, Señor, no inventándonos lo que tú nos has mandado hacer, santificando tu nombre, Señor, guardando tu santo día, Señor, honrando a nuestros padres, no odiando a nadie, Señor, no mintiendo, no codiciando, no adulterando. Señor, guárdanos de todo pecado, ayúdanos a ser un pueblo santo, Señor, porque sin ti no podríamos. Tú das el querer como el hacer, Señor. Capacítanos en tu Santo Espíritu para apartarnos de nuestro pecado y vivir para tu gloria, Señor. Que las luchas que podemos tener, Señor, sean vencidas por el poder de la cruz, Señor. Y que en Cristo Jesús estemos resguardados, perseverando y confiados en que tú haces toda esta obra, Señor. Señor, en tu misericordia, ayúdanos, y en tu santidad, Señor, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.